excelente. Gracias por la invitación. Adelante, siéntate. Gracias. ¿Cómo has estado? Excelente, dándole como siempre. Qué bueno, Misael, qué gusto tenerte. No, hombre, gracias. Creo que me tocó inaugurar el primer programa, el primer podcast. Me va a tocar darte la patadita. La patadita de la buena suerte, Misael. Excelente, aquí que estamos. Para ti no es algo raro, ya te ha tocado dar pataditas de la suerte pues, a muchos, ¿no? Pues ya hemos tenido un poquito de experiencia, tanto en teatro como un poquito con el micrófono, en radio. Y pues bueno, siempre nos han gustado los medios. Misael, pues mira, vamos a darle la bienvenida a toda la gente de Kingdom Studios, la productora en la que estamos trabajando. Este programa se llama El Minuto del Éxito. Es donde estamos contando a la gente lo que hay detrás de todo un gran trabajo. Tú eres Misael Arredondo, productor, eres empresario, eres actor. Bueno, has hecho mucho en tu carrera, pero hay un minuto en el que te detonó llegar hasta donde estás llegando a este momento. Hay otro minuto en el que si hubieras tomado una mala decisión, pues obviamente no estuvieras aquí. Sí, definitivamente hay circunstancias, hay situaciones, momentos que cambian el curso de la vida de cualquiera y bueno, no somos la excepción. Y sí, hacemos un poquito de todo, trabajamos un poquito de muchas cosas, porque pues algo que hay que hacer para comer, ¿no? Y para divertirnos en esta vida. Pero... algo hay que hacer. Oye, Misael, cuando eras un niño, quiero que te vayas a Misael Arredondo de niño, cuando estabas en la primaria. Cuando, obviamente, en esos momentos, Misael Arredondo, pues pensábamos en ir a la escuela, pensábamos en hacer la tarea, pensábamos en jugar en el recreo, básquetbol, fútbol. ¿Qué hacía Misael Arredondo en la primaria? Híjole, te cuento. Yo empiezo mi primaria en Estados Unidos. Tengo, 3 hermanos que después se convirtieron en 6. Tengo un hermano, soy el mayor de mis hermanos. Mi hermano, el que me sigue, que es un año menor que yo, cuando tiene 1 año le da parálisis cerebral. Entonces, desde que tenía 1 año hacia acá, no camina. Gracias a Dios todavía vive. Y entonces mis papás deciden irse a Estados Unidos cuando yo tenía alrededor de 6 años más o menos. Entonces nos vamos a Estados Unidos, yo empiezo la primaria allá, estudio primero, segundo y tercer año en Estados Unidos. Después, por circunstancias, se enferma el papá de mi papá, mi abuelo, y nos regresamos a México. Entonces yo dejo de ir a la escuela porque nos vamos a un campo agrícola a pelear tierras, vivimos en una casa de lámina, mi mamá hace pan los fines de semana, yo empiezo a trabajar en el campo a los 10 años, te estoy diciendo que más o menos vivimos como 4 años en Estados Unidos. A los 10 años yo empiezo a trabajar en el campo, era lo que hasta hoy se conoce como chanatero, me daban una docena de cohetes y espantaba a los chanates para que no picaran el tomate. Entonces ahí se empieza a desarrollar mi vida dentro del campo, de venir de Estados Unidos donde te daban el desayuno en la escuela, la comida en la escuela, de tener una vida. Mis papás trabajaban todo el día, pero pues para los niños era una vida muy cómoda a venir al campo. Y el cambio para mí fue súper alegre, súper contento. O sea, yo recuerdo toda mi infancia trabajando de chanatero, trabajando cortando chile. Después nos venimos a la ciudad porque nunca nos dieron las dichosas tierras. Y estoy en secundaria y empiezo a trabajar de paquetero, de cerillo, en una tienda comercial empacando productos. Iba a la escuela, pero de verdad te puedo decir que mi infancia fue de lo más bonita, fue alegre, yo me divertía mucho trabajando yendo a la escuela. Yo creo que el primer gran minuto de éxito de mi vida fue cuando nací. Me tocó la mejor mamá del mundo. Wow. De verdad, o sea, mi papá fue grandioso, pero mi mamá me tocó la mejor mamá del mundo. Una persona súper positiva, súper echada para adelante, que su lema era, si tú tienes fe en ti, vas a vender arena en el desierto, me decía. Entonces tú siempre ten fe en ti. Entonces esa mujer que a sus 17 años, 18, tenía ya 3 hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, viviendo en otro país, habiendo estudiado nada más hasta la primaria,
hasta la fecha sigue siendo una mujer llena de positivismo, llena de... Entonces ella no permitió que a pesar del trabajo, a pesar de las condiciones adversas para 3 niños de 10, 9 y 8 años, fuéramos muy felices. Dormíamos en una casa, no en un cuarto, en una casa de lámina, cerca del Dorado, donde había moscos, donde no había electricidad, donde dormíamos en un catre, yo y mis 2 hermanos, con pabellón le llamaban para que no nos picaran los mosquitos. Pero recuerdo mi infancia, recuerdo que llegaba de trabajar del campo y me tenía lista los fines de semana una cubeta de pan que yo me echaba al hombro y mi hermana cobraba y nos divertíamos a lo lindo. O sea, de verdad que lo disfrutábamos. No. Oye, Misael, me hiciste recordar mucho a mi abuelo. De niño, igual que tú, nos invitaba a vender frijol. Y me acuerdo que era muy bonito, era como una aventura, salía a las calles en una Nissancita de esas viejitas de redila, te has de acordar, y grítele, frijol bayo, bueno. Entonces era muy bonito que te enseñaran los viejos, los abuelos, el cómo buscar el pan de cada día y cómo encontrarlo a través de vender frijol. Pero has dicho algo bien importante en el minuto del éxito. Has dicho que te tocó la mejor mamá. Sí. Yo creo que un principio del ser humano es honrar a papá y a mamá. Pero en mi caso, te voy a ser muy sincero, y no es que... En mi caso no es honrar a papá y a mamá por honrar a papá y mamá. De verdad me tocó una mujer extraordinaria. Le tocó a ella y un marido muy complicado. Mi papá fue muy complicado. Mi mamá estudió hasta 3º de primaria. Mi papá estudió hasta 6º de primaria. Con lo poco que sabían o con lo mucho que sabían, nos educaron, nos dieron escuela a todos mis hermanos. Porque después te voy a contar la historia, porque de 3 nos volvimos 6. Y se fueron a Estados Unidos a buscar más que nada doctores y clínicas para mi hermano. Obviamente nos fuimos de mojados, sin papeles, a llegar a trabajar allá ellos, no nosotros, en lo que se podía. Pero aún así, de verdad, me tocó una mamá. No la honro por ser mamá, no la honro por nada más porque me dio la vida o porque hay que honrar a papá y a mamá, porque realmente es una mujer extraordinaria. Una mujer que todos los días me escribe mal escrito los buenos días, eso porque estudié hasta 3º de primaria, pero con un gran corazón para educar a sus hijos, con un gran corazón para en la comunidad donde vive, es Doña Pilla, porque es la persona que se quita el pan para dárselo al vecino, para ayudarlo. De verdad es una mujer extraordinaria, y yo tuve, y mis hermanos tuvieron, la fortuna de que nos tocara esa mamá, y que aún vive, y hoy te juro que la adoramos. Somos una familia muy unida, pero gracias a eso le tocó un marido muy difícil. Mi papá en los últimos años de su vida, como papá fue extraordinario, un hombre muy duro. No le tocó enseñarme a andar en bicicleta, a manejar, todo eso, porque él tenía su forma de querer, una forma más dura. Pero para mi mamá era increíble el amor que ella le tenía, a pesar de que ya en los últimos momentos pues, cayó en drogas, cayó en el alcoholismo. Malas decisiones. Malas decisiones tomadas también por la vida que les tocó vivir. Uh-huh. Mi papá, cuando yo tenía 26 años, termina dándose un balazo en la cabeza en el patio de mi casa. Con mi hermano, con mi mamá. Yo en ese entonces pues, yo ya estaba casado, ya trabajaba, era abogado. Pero así de difícil fue la vida de mi mamá. Y aún así tú la conoces y es la persona más positiva del mundo. Es la persona, yo les digo, el día que quieran pueden ir a comer a mi casa. Mi mamá nunca va a decir que está cansada, nunca va a decir que no hay, nunca va a decir que no puede. Y de verdad, mi mamá es 15 años mayor que yo. O sea, a los 15 años yo ya estaba por nacer cuando ella tenía 15 años. Y de verdad que es una persona de otro planeta. O sea, cuando dicen hay que honrar a papá y a mamá, lo entiendo. Pero es que cuando te tocó una mamá como la que me tocó a mí, te cambia la vida. No puedes no amar la vida cuando conoces a una persona como ella. Entonces, Misael, en ese contexto que nos estás compartiendo, pues tú alegre, disfrutando de la vida, aprendiendo a vivir, aprendiendo pues
a veces lo que nos manda la vida, pero con toda la actitud. ¿En qué momento Misael empieza a decir, bueno, pues a mí me gusta el tema en la actuación? ¿En qué momento, Misael, qué etapa de tu vida fue la que marcó y dijo, es que yo quiero algún día ser actor? Que después me vas a platicar el por qué llegas a empresario, ¿no? Pero Claro. Mira, cuando yo tenía, creo que por ahí 8 años, yo dije, yo quiero ser abogado. Yo quiero ser abogado. Y lo digo así, fue porque vi una novela en televisión y salía un personaje de abogado. Yo dije, yo quiero ser abogado. Y efectivamente, apoyado siempre por mis papás para darme el estudio. Digo, yo desde que tenía 10 años trabajaba y estudiaba, y primero en el campo, luego de paquetero, luego puse una tienda de abarrotes, y siempre se combinó. Pero yo desde los 8 años dije, yo quiero ser abogado. Y sí, en el año 2001 me graduó como abogado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, saco mi título y empiezo a litigar como abogado. Y todavía me faltaba un año para terminar de la escuela cuando me invitan a cursos de actuación. Ya había hecho cosas en la escuela, ya había salido en las obras, ya había hecho oratoria, ya había sido presidente de la sociedad de alumnos, ya me gustaba la farándula, por ya llamarlo de andabas alguna en manera. el movimiento. Pero dije, bueno, me ayuda, me gustaba, y me invitan a unos cursos de actuación, el maestro Ernesto Tapia, y dije, esto puede complementar lo que es la abogacía. De verdad me apasionaba la abogacía. El aprender a hablar un poquito en público, el ir perdiendo la vergüenza, cosa que nunca he tenido, pero bueno, ayuda a complementarlo. Y entonces empiezo a tomar cursos de actuación, pues, locales, por así decirlo. Y ahí es donde viene un poquito el gusto por la actuación. Lo tomé como, esto dura 4 meses, termina con una obra de teatro, y hasta ahí va a llegar. Y de ahí empezó el gusto por la actuación. O sea, estudiando Derecho, estando como presidente de la Sociedad de Alumnos, que no es nada fácil, menos en la Facultad de Derecho, pero fuiste, porque no es nada fácil, ahorita está fácil como comentarlo, como lo estás platicando, pero no es nada fácil atreverte, por ejemplo, a andar en un movimiento de jóvenes estudiantes, no es nada fácil hacer una propuesta, no es nada fácil levantarte a hablar en un salón. Muchos... tú y yo porque ya tenemos rato en esto, ¿no? Porque ya nos gusta Ya nos gusta, pero yo recuerdo la primera vez que quise hablar en público fue en un salón con maestros y me temblaron los pies. Claro. Entonces, no es fácil. Sí, mira, para mí el comunicarme con la gente, el ser sociable, siempre me ha gustado. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicarme. Y para mí las clases de actuación eran eso, era como perfeccionar un poquito eso, como siempre tenía el gusanito de estar frente al público, más que hablando o en oratoria, porque me tocó hacer oratoria, pues me gustaba la actuación, me gustaba la posibilidad de explorar el ser otra persona arriba del escenario. Y de ahí viene el gusanito. Y pues bueno, tenía que complementar el trabajo con la escuela que todavía iba, con cursos de actuación, luego con las prácticas profesionales, con el servicio social, y pues era partirme en muchos, pero eso fue lo que me dio mamá, eso, el disfrutar lo que hacía, el copiarle a ella, el nunca sentirse cansado, el nunca poner tus sueños en stand-by cuando puedes conseguir todo lo que quieras. Entonces, siempre ha sido un gran empuje el ejemplo de mi mamá. Y de estar estudiando Derecho y empezar a ver, por ejemplo, Misael, pensando en decir, bueno, algún día yo puedo estar en un teatro. Algún día yo puedo producir una obra de teatro. O sea, ¿cuándo empiezan esos gusanitos, esos minutos de éxito a moverte, a incomodarte, de que puedes hacerlo, de que lo puedes lograr? Mira, yo creo que ese minuto que cambió el destino, por así decirlo, en cuanto a la producción, en cuanto a ser actor, yo creo que tiene mucho que ver ahí. Por un lado, Darío Fo. Darío Fo es un escritor
premio Nobel de Literatura, es el escritor de La Reina de su casa, la obra de teatro que hacía majestualmente mi gran amigo Carlos Niebla, que en paz descanse, y es el escritor de Pareja Abierta también. Entonces, yo empiezo a hacer teatro, pero pues de manera amateur, por así decirla, y empezamos a trabajar con grupos grandes. Me tocó hacer Falsa Crónica de Juana la Loca, de Miguel Sabido, Alicia detrás de la pantalla, me tocó hacer Bodas de Sangre de García Lorca, y eran grupos grandes, y eran grupos amateurs. Entonces, me di cuenta de lo complicado que era trabajar con grupos grandes y con gente que nada más lo hacía porque no tenía otra cosa que hacer en las tardes. Y a mí ya me empezaba a picar la cosquillita de empezar a hacerlo de manera más profesional, de manera con producciones más grandes. Y me di cuenta de lo complicado que era trabajar con grupo. Entonces, en una de las giras o presentaciones que hacemos en Colombia, invitados a un festival, perdón, a Venezuela, invitados a un festival a presentar Alicia detrás de la pantalla, que era una obra que teníamos con el maestro Ernesto Tapia. Llevamos nosotros una obra pequeña que duraba alrededor de 15 minutos, que se llama Vuelve el pájaro a su nido. Entonces, era una obra de pareja, una pareja cómicamente sale peleando, y la presentamos en Venezuela y gustó mucho, y duraba 15 minutos. Entonces alguien nos dice, después un amigo de Venezuela me dice, vi tu obra, pero más grande, me dice. Es de una pareja que se pelea, pero se llama Juntos pero no revueltos. Y era una pareja y era parecida. Pues resulta que esa obra, Juntos pero no revueltos, era Pareja Abierta de Darío Fo, pero con otro nombre, que yo entonces no la conocía. Entonces yo estaba en busca de poder trabajar una obra con pocos personajes, si era una pareja, pues mejor. Entonces, me doy a la tarea de buscar la obra de Pareja Abierta. Y la encuentro, me gusta, entonces empiezo a buscar quién la dirija. Y ahí doy con mi gran amigo Larry Huerta, que es el director de Pareja Abierta, y empezamos a trabajar Pareja Abierta. Y en elenco, pues estamos yo y Lorena, que la conocí también en el teatro, que también fue un parteaguas en mi vida, una mujer extraordinaria, súper inteligente, súper guapa. Tu esposa, ¿no, mi Lorena? Esposa. Y siempre hemos hecho Pareja Abierta juntos. Entonces empezamos a presentar Pareja Abierta todavía de una forma amateur. Pero resulta que empieza a causar un revuelo en el teatro local. Entonces empezamos dando funciones gratuitas a cooperación voluntaria y empezamos en el teatro de la UAS, no en la Torre Académica, lo que es el teatro de la UAS a un lado. Y nosotros mismos, Lorena y yo, íbamos, nos paramos afuera de las escuelas, de los camiones, de los teatros y repartíamos la publicidad de la obra, diciendo que iba a ser gratis. Y se empiezan a llenar los teatros. Y se empieza a quedar gente parada, hay gente afuera, y empezaron a verle estudiantes y después los papás de los estudiantes. Y la obra empezó a causar un revuelo que no se hacía en el teatro local. Y entonces cada fin de semana nos presentamos en un teatro diferente en Culiacán y pasamos por la Socorro Astol, por la Torre Académica, por el Teatro del IMSS, hasta que a la función número 50 llegamos al Pablo de Villavicencio. Y pues decían, cuando llegué a solicitar el Teatro Pablo de Villavicencio, le decía, es que vamos a develar placa por 50 funciones de esta obra. Y nos decía, pues ahí está la Socorro Astol, es un poquito más pequeña. Yo le decía, no, es que no va a caber la gente. Y me decía, es que el Pablo de Villavicencio es para 1000 gentes. Y yo, sí, se va a llenar. Me decían, estás loco, o sea, es una obra local, nada más para que se entere la gente, es un trabajal. Entonces le decía yo, es que sí, se va a llenar. Entonces, bueno, terminé consiguiendo el Pablo de Villavicencio. La publicidad es que logramos un patrocinio, una lona que pusimos allá afuera y no sabíamos qué tanta gente iba a ver. No sabíamos. Entonces, repartíamos volantes. Me acuerdo que estaban los eventos de la SAS, ya en ese entonces precedidos por Leonor Quijano. Y nosotros nos parábamos afuera de los eventos de la SAS a repartir volantes. Hey, vayan a ver la obra, les garantizo que les va a gustar. O sea, casi le rogábamos a la gente que fuera. Me acuerdo que la misma Leonor salía y ya que entraba toda la gente y nos decía, chicos, pues si quieren pásenle para que vean la obra que está. Y nos dejaban entrar gratis a los eventos de la SAS porque nos veían ahí repartiendo volantes. Entonces, en ese entonces es cuando nace 1000 Producciones. Cuando digo, bueno... Que ya es la empresa.
que ya es la empresa. Yo ya trabajaba como abogado, ya me iba bien, ya había logrado poner un negocio que era una imprenta donde imprimíamos estos mismos volantes, por eso repartíamos volantes porque era lo que más económico nos salía. Entonces ya repartíamos estos volantes que hacíamos en la misma imprenta. A mí me mandaban a hacer, no sé, 8 volantes y cabían 9 en la prensa, entonces yo metía uno de Pareja Abierta y ahí los iba guardando para... Y así fue como le hacíamos publicidad. Y así es como llegamos al Pablo Villavicencio con Pareja Abierta, una obra de Darío Fo, actuada por Lorena Fierro y Misael Arredondo, dirigida por Lari Huerta. Y me acuerdo que decíamos, pues no hay manera de medir cuánta gente va a venir porque pues no vendíamos los boletos, era entrada libre. Y más en esos tiempos que no había... No había internet, empezaba apenas el Facebook y a lo más que llegaba era... Antes se creaba un evento y tenías que etiquetar a todos para que les llegara la publicidad, entonces era... Pero llevábamos 50 funciones de la obra en otros teatros donde se había llenado. Y decía, mira, con que se llene la parte de abajo, le decía. Con que la parte de abajo le caben 411 personas, lo tengo bien registrado. Mira, con 300 para que no se vea vacío la parte de abajo. Ya habíamos estado, por ejemplo, en teatros como el Oscar Liera, que le caben 380 personas, y de repente veíamos que entraban corriendo nosotros en camerinos y tras bambalinas en el teatro, y veíamos que entraban corriendo y jalaban sillas y eso. Y yo decía, ¿qué pasa? Es que ya se llenó y ocupamos poner más sillas y vamos a poner estas sillas en el pasillo y se llenaba, o sea, se llenaba. Pero en el Pablo, bueno, pues era el Pablo. Y cuando solicité el teatro nos decía, pues es que es mucha gente. Y además, pues ya llevan 49 funciones, mucha gente ya la vio. Y Pareja Abierta nos dio eso, que es una obra que hasta la fecha tenemos función el próximo fin de semana. Después de 13 años, se sigue llenando, sigue la gente yendo a verla. Y en ese entonces decíamos, bueno, pues con que haya 300 personas abajo. Oye, Misael, fíjate, 13 años de que inicias Pareja Abierta aquí en Culiacán. Un público, pues nada fácil de conquistar. Porque sobre todo en teatro. Porque Culiacán tenemos otro tipo de cultura. Pocos son los que pues nos gusta el teatro o tenemos esa cosquillita del teatro. Pero tú romper ese paradigma en Culiacán, llenar esos teatros, empezar de cero prácticamente, sin el marketing que hoy existe para las nuevas generaciones. No, y que no podíamos hacerlo, porque era una obra que no te generaba, o sea, la gente cooperaba al final y nos iba muy bien, porque a la gente le gustaba. Y entonces la gente le gustaba y nos dejaba los 100 pesos, los 200 pesos, los 50, los 20, y nos lo repartíamos entre el director y nuestro gran amigo Coqui Hurtado, que nos ayudaba ahí con luces, con sonido, que hasta la fecha lo sigue haciendo, y nos lo repartíamos. Y era, o sea, aunque en ese momento hubieran existido las redes sociales, no teníamos para pagar Facebook, no teníamos para pagar Instagram. La obra no lo producía. O sea, no había dinero, y si lo pagabas, la gente no estaba acostumbrada a pagar grandes boletos, como no lo está ahora todavía, por producciones locales. Y decirle a la gente, hay una producción que tiene calidad, que está bien actuada, que esto... pues es muy caro informarle a la gente. Sí, no está nada fácil. Entonces, empiezas a crear pues una empresa, 1000 Producciones. 1000 Producciones, que nace de la palabra 1000 porque queríamos pensar en grande, queríamos hacer muchas producciones, pero sobre todo nace porque son las siglas de Misael y Lorena, nada más que con una I latina. Entonces es 1000 con mayúscula de Misael y latina L de Lorena. Entonces 1000 Producciones es Misael y Lorena, que en ese entonces creamos la empresa junto con Eduardo Gutiérrez, mi hermano del alma, un gran amigo, y decidimos ponerle 1000 Producciones por eso es que se llama así. Y en esa función se abren las puertas, empieza a entrar gente, nos decían, nosotros más sabíamos que había mucha gente afuera, damos la función, termina la función, prenden las luces, y había cerca de 1200 gentes en el Pablo Villavicencio. Había gente parada en los pasillos arriba y abajo para ver la develación de placa de Pareja Abierta. Es uno de los llenos más grandes que se ha permitido, porque no te dejan meter más gente, pero en ese entonces, como era gratis, entró gente y había cerca de 1200 gentes paradas aplaudiendo a Pareja Abierta. Y eso fue un parteaguas. Entonces, de ahí yo ya tenía la imprenta, ya tenía una obra que estaba gustando. Entonces, un día me hablan y me dicen, y ahí es donde entra Darío Fo y La Reina de su Casa, ¿no te gustaría llevar La Reina de su Casa a Culiacán? Era una obra con Carlos Niebla que yo había visto 10 veces porque era increíble lo buena que era.
Y fue de las primeras obras que Mil Producciones trajo de fuera a Culiacán. La obra tenía 2 años que no se presentaba en Culiacán y ahí empieza Mil Producciones, Eduardo y yo igual. Ahora sí, le metimos algo de presupuesto, pusimos un anuncio en el periódico, colgamos una lona por allá en la lomita, en donde va y topa el Obregón, Ajá. que después nos cae ayuntamiento. Nos digo, tienen que quitar esa lona. ¿Quién les dio permiso? Ahí no se puede poner. Una lona que decía la reina de su casa, domingo y lunes en el Oscar Liera del IMSS. Entonces, y tenía 2 años que no venía. Y cuando venía eran unas llenos impresionantes, pero cobraban 30 pesos, 50 pesos. Entonces dijimos, no, tenemos que cobrar más caro para poder hacerle publicidad. Y nos arriesgamos a cobrar más caro. Y empezamos la publicidad un mes antes y faltaban 4 días y llevábamos 4 boletos vendidos de cada función. Así, entonces estábamos nosotros de chin. Y faltaban 3 días y había 20 boletos vendidos de cada función. Teníamos función el domingo y tenía función el lunes. Y el estrés. Y el estrés a todo lo que daba. Yo decía, bueno, yo con que conozca a Carlos Niebla, con eso me conformo. Y hablábamos con Carlos y le dice, ¿cómo van? Llevamos 20 boletos de cada función. Nos decía Carlos, no hombre, van súper bien. Cuando el Tatúas nos traían, es que los boletos se venden el mismo día. No vendíamos ni 3 boletos antes, decía. No, les va a ir muy bien. No esperen. Si nosotros, ¿cómo? Ya es el domingo y es viernes. No se preocupen. No. O sea, el sábado y no se vendían los boletos. Yo creo que llegamos al domingo y teníamos 50 boletos del domingo y 20 del lunes. Pues la función el domingo creo que era a las 5 de la tarde. Yo creo que es la fila más grande que he visto yo en el Oscar Liera. Había 500 gentes haciendo fila para comprar boletos para ver La Reina de su casa. Y era la primera obra que traíamos El mero nosotros. día, pues. El mero día. Se vendieron los 380 boletos que le caben al teatro para el domingo. Se vendieron 150 boletos para el día siguiente y todavía había 150 gentes haciendo fila. Y les dije, bueno, dice el actor que si se esperan a que termine la función y se junta gente, da la otra función el mismo domingo. Pues cerca de 200 gentes se quedaron esperando 2 horas a que terminara la primera función para abrir otra que no estaba programada y metimos otras 200 gentes el mismo domingo a ver otra obra. O sea, no solo llenaste, o sea... Entonces tuvimos que abrir otra función el lunes. Entonces ya dimos 2 funciones el lunes totalmente agotadas. Y así nos fuimos otra función el martes, el miércoles, el jueves, el viernes de esa misma semana. Y dimos cerca de 10 funciones en la misma semana de la obra La Reina de su casa con Carlos Niebla en Culiacán, porque hacía 2 años que no venía. Entonces la gente... Y esa fue pues, la primera producción en grande que hicimos. Entonces ahí nace Mil Producciones trayendo eventos de fuera. Después hemos traído obras de todo tipo, desde conferencias como Mauricio Benoist, Diego Dreyfus, César Lozano, hasta obras como Aventurera, como Maribel Guardia, con todos los artistas habidos y conocidos en Televisa. Nos convertimos en una empresa de lo más sólida al norte del país. Esa parte sí me gustaría que nos compartieras, Misael, porque uno ahorita, volvemos a decir, estoy hablando de Televisa, estoy hablando de obras a nivel México, pero Culiacán es el norte, y el norte a veces como que lo mandan a una manera diferente, ¿no? Pero ¿cómo esos contactos, cómo Mil Producciones, ya como empresario tú, empiezas a negociar, con quién te contactas? ¿Quién es la primera persona que te abre la puerta por el lado de México, que no está fácil entrar allá? ¿Y cómo empiezas a jalar ese tipo de obras, ese tipo de producciones a Culiacán y que a la gente le ha gustado bastante? Porque me ha tocado que has traído pues, a muchas estrellas aquí a Culiacán y que a la gente lo adopta cuando Culiacán hace 10, 15 años atrás no era tanto de teatro. Fíjate, yo creo que ahí pasó algo muy curioso. La gente empezó a conocer Mil Producciones por Pareja Abierta. Y a la gente le gustaba tanto que me empezaban a hablar de la radio, me empezaban a hablar del periódico, sin que yo pagara. O sea, tú lo sabes, para que tenga una entrevista pues hay que pagar o comprar publicidad. Carísimo. Entonces, iban los medios de comunicación a ver la obra y me decían, oye, te invito a mi programa, ve, te quiero hacer una entrevista. Oye, te vamos a hacer una entrevista en el periódico. Entonces, empezaron a cobijarme de tal manera y eso le empezó a dar a Mil Producciones cierta confianza en la gente, donde decía, es Mil Producciones y es local, entonces sí se van a presentar los artistas. ¿Y qué fue lo que nos ayudó? En esa función 50, cuando develamos placa, yo llevaba
50 meses casado con Lorena Fierro. Bueno, 50 meses de vivir juntos. Entonces, por eso la programamos así. Pareja Abierta cumplía 50 representaciones y Lorena y Misael cumplían 50 meses viviendo juntos. Entonces, en esa función, yo le pido que se case conmigo. Y pongo un video ahí de los viajes que hemos hecho, de los 50 meses que hemos estado juntos en el Pablo Villavicencio ante 1000 gentes. Y ella me dice sí, entonces yo le digo, pues que sube el juez y nos casó ahí en el Pablo Villavicencio ante 1000 gentes al borde de la lágrima y todo el rollo. Y eso parece que no, pero nos trajo mucha aceptación entre la gente. ¿Credibilidad? Mucha credibilidad y la gente como que nos adoptaba y nos quería y seguía yendo a ver la obra y la recomendaba. Entonces cuando creamos 1000 producciones, la gente como decía, son los chicos de Pareja Abierta. Entonces nos dio cierta credibilidad. Pero lo que realmente nos dio un empujón es, ahora sí que nos armamos de huevos y después después de La Reina de su Casa trajimos a Nico, el hipnotista, que también le apostamos, era las primeras veces que venía a Culiacán y nos fue muy bien. Entonces yo agarré todo lo que había ganado con eso y me voy a Monterrey. Me voy a Monterrey y digo, quiero llevar a César Lozano a Culiacán. Y me acuerdo que era mayo y me dice, no tiene fechas. Ya está vendido saturado todo el año. Pues dame el año que entra. Pues tengo para febrero del año que entra. Y yo le digo, ok, yo la quiero. Ok, me dice, deposita 150,000 pesos y con eso apartas la fecha. Y yo decía, voy a poner a dormir 150,000 pesos de mayo a febrero. Pues los deposité. Y en el camino sí, seguimos trayendo otras cosas. Después me entero que viene César Lozano en septiembre y le digo, oye, pero si yo lo tengo en mayo, pues sí, pero es que alguien compró 10 fechas. Oye, pero ¿cómo lo voy a llevar? Pues es que nosotros lo podemos vender 3 meses antes y 3 meses después. No. Y como tú lo tienes hasta febrero, pues no te afecta si va en septiembre. Pues bueno, ni modo. Pero la persona que lo llevaba a Culiacán dice, oye, ocupo un representante en Culiacán y me hablan a mí. Ándale. Entonces yo coordino esa fecha de César Lozano en Culiacán, donde metimos... Fue en el Figlos, ¿no? Fue en el Salón 53. Salón 53. Metimos 2,600 gentes, era la primera vez que lleno, venía. de hecho, esa vez. Estaba retacado. Ahí estuve. Estaba retacado. Y ahí aprendí mucho de cómo después hacer en febrero mi evento. Entonces fui... Y a la gente le encantó estar César Lozano en Culiacán, fue otro nivel. Fue tan otro nivel y les gustó tanto que fue en septiembre y después en febrero volvimos a meter otras 2,500 gentes. La gente volvió después de 4 o 5 meses, volvió a ir a verlo. Se quedó con el saborcito de que, o sea, viene otra vez y ya era tu evento. Y desde entonces, te estoy hablando que desde entonces, pues representamos a César Lozano, somos los que traemos a César Lozano a todo Sinaloa. Lo llevo a Mochis, a Guamuchi, la Culiacán, a Mazatlán, desde hace más o menos como 8 años, yo creo. Viene cada año y medio. De hecho, ¿Ya hiciste una amistad con César Lozano? Sí, ya tenemos una amistad con toda su oficina, con su esposa, con su representante, con todo, porque aparte que es un tipazo y ayuda mucho a la gente y tiene un ángel increíble, pues fueron dentro de ese año de las primeras figuras que trajimos. Y ya de ahí, bueno, hemos hecho conciertos desde Gloria Trevi hasta J Balvin. Algunos se han logrado, otros los hemos tenido que cancelar. Es un negocio muy complicado. Pero a nosotros nos vino bien porque lo combinábamos. Combinábamos la imprenta, que hasta la fecha todavía tengo, con las obras de teatro locales, como Pareja Abierta, como A ver Gabriel, como Érase una vez mi mujer, como Érase una vez la novia. Las combinamos con los espectáculos y como todo nos gusta, pues bueno, otra vez no lo sentimos como trabajo y eso es lo que nos ha venido pues ir haciéndolo a través de los años. Misael, y a este momento, ¿qué más sigue para Misael? Me gustan mucho los negocios, me gusta mucho el dinero. Creo que estoy en sintonía con el dinero. No lo considero lo más importante, pero tampoco estoy peleado con él. Entonces me dedico a hacer negocios, me dedico a crear empresas, me dedico a hacer inversiones y eso es lo que viene, seguir viviendo de vacaciones. Esa es mi frase. Pasar el máximo tiempo con mi esposa y con mis hijos de viaje, esa es mi máxima, y hacer lo que más me gusta, que es el teatro. Y he podido combinarlo con una mujer muy inteligente. Lorena Fierro es bellísima, canta, actúa, es una de las... yo me animo a decir
que está entre las mejores actrices y cantantes de Sinaloa, pero lo más importante que tiene es que tiene un gran corazón y una gran inteligencia emocional. Es una persona súper segura de sí misma, que es muy talentosa, pero todos esos talentos los supera con su inteligencia emocional. Es muy segura de sí misma, tiene un amor propio increíble que se lo transmite a nuestros hijos, que tengo una hija de 18 años de mi primer matrimonio. Yo tengo 16 años casado con Lorena. Y te puedo decir que la mejor amiga de mi hija es mi actual esposa, que no es su mamá, pero es su mejor amiga. O sea, baila danza árabe, canta cualquier tipo de canciones, actúa, pero tiene un gran corazón y un amor por su familia que mantiene todo esto de pie. Qué bonito, porque a final de cuentas, pues ahí está el complemento de, pues tanto como profesionales y tanto en la pareja, y que todo lo que, pues Misael tiene en su vida, pues ella lo apapacha con amor, y eso es... No, y lo construimos juntos. De verdad que somos un equipo 50-50, porque ella hace la parte más importante, que es, digo, aparte que tiene su empresa de danza árabe, es de verdad es el pilar de la casa y de la empresa para todo. Muy bien. Oye, y sé de películas que has hecho por ahí. Hemos incursionado un poquito en cine, en videohomes, en cortometrajes. Hicimos por ahí hace, yo creo que unos 17 años, un día en Culiacán. Que fue también un boom. Que también fue un parteaguas, así como lo fue Pareja Abierta. Ajá. Pero era increíble. Y es un cortometraje producido por Mario Sordia, que de verdad tuvo una idea genial de retratar lo que pasa en Culiacán en un día. Todavía está por ahí en YouTube. Sí. Fue un cortometraje que causó mucha polémica porque hace 17 años, cuando nacía YouTube, tuvo 1 millón de reproducciones de manera orgánica. Así es. El cortometraje llegó a Televisa, a López Dóriga, sin que nosotros lo mandáramos ni nada. Decía, miren el ruido que están haciendo unos chavos en Culiacán, donde dicen que no le puedes chiflar a una muchacha, que no puede, que todo se basa en base a Malverde, que, bueno, todo lo que puede pasar en un día en Culiacán. Y tuvo muchísima aceptación, tanto que yo iba con Lorena a los antros, a los bares, y me mandaban cerveza, me mandaban botellas. Es que yo vi el cortometraje y la gente realmente creía que era el del cortometraje, ¿no? Creo que era el personaje. Y bueno, eso marcó también con mucho auge en Culiacán. O sea que has tenido la oportunidad, que lo que has tocado en participaciones, pues ha sido, pues, boom. He tenido la fortuna que, como le llaman ahora, se haga viral y que haya sido un parteaguas. Y para mí ha sido muy importante, sobre todo el hecho de aportar. Yo creo que la base de salir de todo esto, de que nos cataloguen como nos catalogan, es la cultura, es el deporte, Sinaloa es privilegiado en todos los sentidos, en todo. O sea, es un estado que tiene ganadería, agricultura, que tiene mares, que tiene sierras, que tiene montañas, que tiene agua. O sea, pero también muchos de los grandes cantantes, de los grandes actores, una Lola Beltrán, un Pedro Infante, han salido de acá de Sinaloa. Entonces Culiacán tiene el mejor boxeador de la historia, un Julio César Chávez ha salido de acá, las mejores bandas han salido de acá, sin menospreciar lo demás de México, pero realmente Sinaloa es privilegiado en todos los sentidos. Y creo que la cultura es lo que va a hacer que nos cambie la cara. Entonces, para nosotros, con cortometrajes, con películas, que a veces puedan tener temáticas diferentes, a final de cuentas es cultura y es arte. Entonces, poder marcar con lo que nosotros sabemos hacer, que es actuación o producción, poder aportar con ese granito, pues es lo que nos mantiene acá. Perfecto. No, pues está muy interesante todo lo que nos estás platicando, Misael. Agradecerte bastante que hayas estado aquí en este primer podcast de El Minuto del Éxito con Iván Valenzuela en la productora Kingdom Studios. Y ya por último, me gustaría que, pues, un consejo que le quisieras dar a todas esas generaciones ahorita que vienen de atrás de nosotros y que traen ideas, que traen esos sueños, que quieren lograr, pues tal vez ser actriz, actor, empresario. ¿Qué les dice Misael Arredondo a estas nuevas generaciones que a veces sienten que les cierran puertas, que a veces sienten que no se va a lograr, que pues no hay el recurso, no hay muchas cosas a veces, pero ¿qué les dices tú, Misael? Híjole, 3 consejos, y no son míos, los he escuchado por ahí. Corre,
lee y ahorra. Correr va a oxigenar tu cerebro, va a mantenerte sano, te va a bajar el nivel de estrés. Corre. Cuando sientas que estás lleno, que no puedes, que no te cabe más, corre. Y eso va a oxigenar todo tu cuerpo. Lee. No importa qué problema estés pasando, no importa qué situación estés viviendo. Hubo alguien que ya la vivió. Y no nada más la vivió, escribió sobre ella. Y escribió cómo se siente y escribió el proceso para salir de ahí. Entonces lee todo lo que puedas sobre todo lo que puedas. O sobre todo lo que te esté pasando. Hubo alguien que ya lo pasó. Y ahorra. Siempre vive por debajo de tus ingresos. Si ganas 10, ahorra 2. Si ganas 100, ahorra 20. Y si empiezas, entre más temprano empieces a ahorrar, mejor vas a vivir más adelante. Entonces hay que postergar a veces un poquito la recompensa. A veces queremos ganar y gastárnoslo todo. No. Corre, lee y ahorra. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Muy bien, Misael. Pues muchas gracias, Misael Arredondo. Hombre, al contrario, gracias y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y ahí estamos, nos vemos en el próximo podcast. Denle like, suscríbanse, Kingdom Studios, el minuto del éxito.